hermanos, me he sorprendido, he de confesarlo. He quedado maravillado en cómo los salmos nos describen la naturaleza de Dios. El libro de los Salmos fue escrito para que nosotros elaboremos un concepto elevado de Dios. Muchas veces llegamos a los salmos pensando que son cantos o es el himnario o el salterio del pueblo hebreo. Otras veces lo hemos utilizado para repetir cuando tenemos miedo. Hemos utilizado los salmos creyendo que es la zona bíblica más fácil para hacer devocionales. Pero esta mañana yo quiero convencerte que el propósito de los salmos es instructivo más que litúrgico. Acabamos de leer unas descripciones tremendas hace un momento. De hecho, los llamamientos a la adoración emanan del libro de los Salmos porque, mis amados, no hay un lugar más importante para elaborar una visión elevada de quién es Dios que en el libro de los Salmos. Hermanos, los salmos son una fuente profunda e inagotable que nos enseña acerca de la naturaleza de Dios y la esencia de Dios. El día de hoy vamos a comenzar esta fiesta, esta celebración, pero es mi objetivo, con humildad, de que en esta gran celebración nuestra mirada apunte hacia la deidad. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea dada la gloria. Por lo tanto, los salmos nos van a enseñar la esencia del ser de Dios, la primera persona de la Trinidad. Y comencemos con el Salmo 95. Hermanos, el Salmo 95 es un salmo festivo. El Salmo 95 es una invitación. Es una invitación a adorar a Dios, pero es una invitación centrada en la naturaleza de Dios. Comencemos pues. Abramos nuestras Biblias y situémonos en el Salmo 95, versículo 1. Leamos la santa palabra de Dios y dice así, sigan mi voz. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. El Salmo 95, decía hace un momento, es conocido como un salmo en una sección donde se cataloga como un salmo de celebración. El primer rastreo en la composición de este salmo, escuche bien, es que este salmo se utilizaba para la celebración del día de reposo. Era una invitación, hermanos, venir al culto es una fiesta, es una gran celebración. Se utilizaba como un salmo festivo para celebrar el Shabbat, pero conforme fueron pasando los años, este salmo se ha asociado como uno de los festivales del pueblo de Israel. Particularmente, este salmo se utilizaba como una tarjeta de invitación para el comienzo del otoño, donde el pueblo de Dios celebraba el reinado y la soberanía del Señor como parte del inicio del nuevo año. Claro está que el calendario hebreo era diferente al nuestro. Sin embargo, el salmista comienza invitando. Fíjese usted que el salmo dice, venid. Pero esta palabra o este verbo venid es una importante expresión, una expresión de alabanza que invita claramente al pueblo a venir y a celebrar, pero esa celebración está íntimamente ligada al reconocimiento de la naturaleza de Dios. El salmo comienza, hermanos, con características típicas de los salmos de invitación a las alabanzas. Si usted nota, el versículo 1 comienza diciendo venid. Avanzamos al versículo 2. El versículo 2 dice lleguemos. ¿Ya lo notó? El versículo 6, avancemos al versículo 6. El versículo 6 vuelve a decir
venid, venid, lleguemos, venid. Hermanos, el salmista nos invita a venir a una celebración gozosa, a entrar a una fiesta de júbilo. Pero quizás lo que más llama la atención es que en cada invitación hay una razón de por qué somos invitados. El fundamento central, por no decir el fundamento teológico de la invitación, es nada más y nada menos que la naturaleza de Dios. Es como que si fuéramos invitados a la fiesta de alguien. Cuando tú vas a una fiesta, el centro de esa fiesta debe quedar claramente definido. Y el culto, mis amados hermanos, es una invitación para venir y festejar y celebrar a Dios, la grandeza de Dios. Hermanos, el salmista es reconocido porque está invitando, pero esa invitación está apuntando a las cualidades divinas que son el motivo de alegría y de celebración. Si notas, en cada versículo donde hay un imperativo a invitar, va junto con pegado, o más que eso, va la razón, y cada razón es un atributo del ser de Dios. ¿Quieres verlo conmigo? Vayamos al versículo 1. Ve lo que dice el versículo 1. Vean, ¿por qué hay que venir? Porque Jehová es la roca de nuestra salvación. Avancemos al versículo 2. Lleguemos ante su presencia. ¿Pero por qué? Versículo 3. Vayamos al versículo 3. Vean esto. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Luego avancemos al versículo 5. Y el versículo 5, vean lo que dice. Por favor, lean por mí el versículo 5, iglesia. 1, 2, 3. Avancemos ahora al versículo 6 y ven qué atributos. Dice: venid, adorémonos, postrémonos. Pero ¿por qué lo vamos a hacer? Porque Jehová es nuestro hacedor. Hermanos, en cada invitación encontramos una afirmación del ser de Dios. Cuando yo digo afirmación, debemos utilizar la escuela para poder conocer algo a través de la descripción. Cuando yo quiero conocer a una persona, lo que voy a hacer es comenzar a estudiar acerca de esa persona. Pero la forma más fácil de poder describir a alguien es comenzar a describir sus características y sus virtudes. La Biblia utiliza el mismo método. Para poder conocer a Dios, la Biblia nos da características de Él. Estamos hablando de conocer a Dios. Estamos hablando de una invitación a adorar, pero la invitación a adorar en realidad es una invitación a adentrarnos en el ser de Dios. Wow. Conocer el ser de Dios. Para conocer el ser de Dios, los teólogos, siguiendo la pauta bíblica, han utilizado 3 términos: las características de Dios, la segunda es los atributos de Dios, pero hay una que más me gusta y que la mayoría de los teólogos también están convencidos: las perfecciones de Dios. ¿Cómo es tu esposa? Es que mi esposa es amorosa. Y luego digo, bueno, más o menos, ¿no? ¿Cómo es tu esposo? Es enojón. Más o menos, un poquito, no tan enojón. Pero cuando hablamos del amor de Dios, no estamos diciendo más o menos, estamos hablando de una perfección de su ser. Por eso decimos las perfecciones de Dios. Reiteradamente,
Los salmos nos van a llevar al terreno de las perfecciones de Dios. Y hermanos míos amados, esta serie va a ser con estudio profundo. Dios nos ha llamado a estudiar las doctrinas y la teología. No nos ha llamado a entretenernos. No nos ha llamado a ver temas que nos aburran. Hermanos, estaremos viendo las perfecciones del ser de Dios. Y esto es teología pura y doctrina sana. Y es que una sana doctrina me va a llevar a una adoración centrada, a una adoración con entendimiento, pero sobre todo una doctrina sana me va a llevar a una adoración en espíritu y en verdad. No podemos adorar con integridad si no conocemos a quien estamos adorando. Pero sobre todo, decía Juan Calvino, mientras más estudio a Dios, mejor me conozco a mí mismo. Porque el conocimiento de Dios revela quién soy yo. Entonces, adentrémonos con el fundamento del ser de Dios. Versículo 3, vamos a leerlo por favor. Leámoslo de manera pausada, con una coma, y vamos a darle el énfasis. 1, 2, 3. ¿Dónde comenzamos a estudiar a Dios? Cuando nosotros vamos a ir a estudiar una materia, lo primero que te dicen es que debes tener un tronco común. Debes comenzar con una base. Debes tener un fundamento. ¿Cuál es la base para conocer el ser de Dios? La base para conocer el ser de Dios, mis amados hermanos, el centro teológico del Salmo 95 es el versículo 3. Todo, hermano, va a girar en torno al versículo 3. Me encanta la gramática. Cuando yo llegué al seminario, lo primero que me dijeron es: vas a tener que aprender griego y hebreo, pero no nada más para ser un intelectual o para tener conocimiento. Vas a aprender a estudiar la Biblia. Y cuando yo entré a estudiar esos idiomas, lo primero que descubrí es que primero tenía yo que saber bien las reglas gramaticales del español. Pero eso me hizo recordar que las oraciones están compuestas con elementos importantes. Y me acordé de: el caballo corre en el campo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el predicado? Hay cosas que puedes quitar de la oración, pero en esta máxima bíblica o este poema hay un centro. Y el centro gramatical de este salmo es lo que acabamos de leer. Y quiero que lo volvamos a poner. Versículo 3. Vean lo que está diciendo el salmista. Y lo que más me llena es que es un hombre común y corriente, pero que inspirado por el Espíritu Santo está haciendo una definición de Dios. Wow. Porque Jehová es Dios grande. ¿Sabes qué está diciendo el salmista? Quiero comenzar diciendo que el primer atributo de Dios, la primera perfección de Dios, es su independencia. La independencia de Dios. Ahora, claro está que yo no puedo decir que necesariamente esta es la primera materia en el ser de Dios, porque Dios es infinito. Y hace un momento a la clase de escuela de formación cristiana yo les dije una máxima que quiero repetir: tenemos un Dios incomprensible, pero conocible. ¿Qué quiero decir? Que mi mente, aún en la eternidad, no podrá definir a Dios de manera perfecta, porque mi cerebro explotaría,
Por eso es una falacia cuando alguien dice en una dificultad: es que quiero entender a Dios. Sin embargo, sí podemos conocer lo que Él ha revelado. Y Él ha revelado en primera instancia que Él es independiente. Se conoce también el primer atributo de Dios, se conoce también como la existencia propia de Dios. Y para los que les gusta la teología, les voy a dar un término más profundo. Este atributo, esta perfección de Dios, se le conoce como la aseidad de Dios. En esencia, lo que está diciendo el salmista, en esencia, esta perfección de Dios nos enseña, escuchen bien, que Dios no necesita de nosotros. Dios es perfectamente autosuficiente. A Él no le es necesario nada. La palabra necesidad no cabe en su vocabulario. El ser de Dios, el concepto de necesidad le es ajeno. Escucha lo que voy a decir. A Dios no le hace falta nada. Él es perfectamente independiente de todo para su existencia. Repito esto. Él es independiente de todo en su existencia, pero no solamente en su existencia. Él es completamente independiente de su creación, del cosmos, para sus propósitos. ¿Te acuerdas de Job? Job, ¿acaso yo le pedí consejo a alguien? Y cuando Pablo llega a esa parte, mis amados, él dice: oh profundidad de las riquezas. Porque Dios no te pide permiso y no le pide consejo a nadie para sus propósitos. Pero sobre todo, Dios no depende de nadie para sus decretos. A mí me gusta mucho ver el clima. No sé si es ya una manía, pero a pesar de ya llevar un tiempo aquí, todavía sigo orando que el Señor me ayude a ser dependiente en el calor. Pero yo dependo mucho del clima e incluso digo: voy a llevar traje, porque si voy a llevar traje y va a estar a 37 grados, me voy a consumir en mi traje. Nosotros en esta hora no podemos decir: al rato voy a regresar a mi casa. No puedes decir eso. Tú tampoco puedes decir: mañana voy a hacer esto y lo otro. Seríamos insensatos, porque nosotros somos seres interdependientes. Pero Dios decreta su voluntad sin depender. Algunos piensan, algunos osan decir: es que a Dios le tomó por sorpresa cuando Eva tomó el fruto y se lo dio a Adán. No, Dios no solamente sabía, sino que además Dios lo había decretado. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios. Él ha decretado absolutamente todo. Él no dijo, el arminiano cree que Dios va a salvar a los hombres porque Dios vio que en el futuro iban a ser buenos, que no iban a ser tan malos y que iban a responder al llamado de Dios. Dios no depende de si eres bueno o malo para otorgarte salvación. Si Él lo ha decretado, es porque ha sido su voluntad. Porque Él es completamente, escucha esto, Dios es completamente independiente. Pero no solamente eso, ha hecho que todo sea dependiente de Él. Aquí me encanta una frase de Keller: solo hay un Dios y no eres tú. Tú no eres Dios. Hermanos, luego avanzamos y vean lo que sigue diciendo el salmista: porque Jehová es Dios. Vamos a leerlo nuevamente. No se desconcentren.
Leamos nuevamente la primera frase. 1, 2, 3. Hasta ahí, hasta ahí. Dije que me encanta la gramática. Hermanos, ¿por qué dice Jehová es Dios? ¿Lo habías notado? Vengan a la fiesta, celebren, canten, porque Jehová es Dios. Qué interesante. ¿Por qué pone Jehová es Dios? Porque el nombre de Dios es Jehová. El nombre propio de Dios es Yahvé. Ahora, yo podría pasar toda una clase explicando eso, pero no lo voy a hacer. Sin embargo, lo que está indicando este nombre es la naturaleza de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento no decían, a mí me gusta que mi hijo se llame Brian. ¿Y por qué? Porque se escucha bonito. En el Antiguo Testamento, los nombres estaban ligados a la naturaleza de la persona. Algunos deberían llamarse gruñones, ¿no? ¿Te acuerdas cuando va regresando esta mujer que perdió a su esposo, perdió a sus hijos y nada más viene con una nuera, ¿no? Y aparte no era, no, sí era. Pero cuando ella va y entra a su pueblo, va toda triste. Va toda con la cabeza agachada y dice, no me llamaréis más así, me llamarán Mara. Qué interesante que a Dios se le llame Jehová. ¿Y sabes qué significa Jehová? Jehová significa yo soy el que soy. Pasaremos años y aún no entenderemos a plenitud qué significa este nombre. Dios, cuando llegue ante el faraón y me pregunten ¿quién te envió? ¿Qué voy a decir? ¿Con quién me voy a presentar? Y vean lo que dice Dios. Tú le vas a decir, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Pero en esencia, hagamos un ejercicio muy humilde, un intento de querer descubrir qué significa esto. Y en esencia este nombre, hermanos, significa la naturaleza de Dios, que Él existe por su propio ser. Otra traducción me gusta, y esto va para los jóvenes porque te van a preguntar los ateos, ¿existe Dios? Esa es la primera pregunta errónea, porque Dios no existe, Dios es. Dios es, Dios no depende de ninguna parte de la creación para su existencia. Avancemos al versículo 4 y 5 del Salmo 95. Leamos, 1, 2, 3. Cinco. Los versículos 4 y 5 nos van a enseñar que Dios no depende de ninguna parte de su creación para ser. Moisés nos va a enseñar también en los Salmos que Dios es incluso antes de la creación del universo. Mi hija Grace dice desde su 4º año que ella quiere ser astronauta. Y oro porque sea astronauta. Me encantaría verla un día en la NASA. Ayuden a orar por mí. Porque, hermanos, ver el vasto universo nos deja perplejos. En nuestras vacaciones andábamos por una de las delegaciones de la ciudad y había un personaje que estaba con su telescopio y dice, ¿quieren ver cómo está la luna? Yo nunca lo había visto, porque en mi infancia no tuve esa bendición. Y dije, vamos. Y entonces cuando me enfocó y yo pude ver la luna como nunca antes, yo me quedé maravillado porque hasta veía pequeños huequitos y orificios. Podía ver a la luna y casi quería yo tocar algo así. Y vi que no hay un conejo en la luna. Pero yo terminé diciendo, cuán grande eres.
Tuve un hermano conferencista en uno de los seminarios que Dios me permitió cruzar, y él trabajó en la NASA, el pastor Mark Webb, y él dijo: es maravilloso y sobre todo sorprendente que aún los científicos no caigan de rodillas, porque se han descubierto agujeros negros donde tú puedes entrar y puedes ver que de lo que se conoce llegas a un agujero negro, y si logras entrar al agujero negro, la NASA lo ha hecho, lo que ves es más expansión. No se termina, pero Dios está por encima de eso. Antes de que el cosmos existiera, Dios ya es. Maravilloso nuestro Dios. En pocas palabras, ve lo que dice el Salmo 90, versículo 2. Busquen en su Biblia, por favor. Creo que estaban siguiendo mi bosquejo. Ahí está, vean esto. Sobrecójanse conmigo. Lean, por favor. 1, 2, 3. ¿Qué categoría de definición de un hombre? Tú eres Dios. Antes que naciesen los montes, Moisés está parado y tenemos un gran cañón. Deberíamos ir al gran cañón y allá hacer un culto el día domingo, porque cuando nos paramos cuando me paré frente al cañón del sumidero, y es que el ser humano cada vez más va perdiendo la capacidad de asombro. Pero cuando tú te paras por primera vez frente al cañón, tú dices: ¿cuándo se formó esto? ¿Y quién es el artista de esto? No necesito ir a Colorado para conocer el Gran Cañón, nada más aquí para decir: wow, wow, wow. Pero cuando el salmista ve eso, dice: antes que naciese esto, que para nosotros es inamovible, tú ya eras. Antes que formases la tierra. Y vean dos palabras que utiliza, me encanta la gramática otra vez. Porque tierra no es mundo. Aunque no estaba la NASA, ni había Wikipedia y Google, el salmista, inspirado por el Espíritu, dice: la tierra y el cosmos. Y pueden pasar los tiempos, pero tú eres Dios y haces que todo gira a tu alrededor. En otras palabras, está diciendo: sin la creación, Dios seguiría siendo exactamente el mismo. Dios no necesita de la creación para existir. Mis amados, todo podría desaparecer en un segundo y Dios sigue siendo Dios. Dios necesariamente, dice el salmista, existe para siempre. Su naturaleza, su esencia es cualitativamente e infinitamente diferente a la nuestra. Él es superior a nosotros. Por eso el salmista dice: Jehová es grande. Pero no solamente es grande, todo está en su mano. No necesita que nadie lo sostenga. No necesita nadie. Y hermanos, eso se llama independencia de Dios, la autosuficiencia del ser de Dios. Volvamos a Salmos, versículo 6. Salmo 95, versículo 6. Leamos juntos. 1, 2, 3. Porque Dios es Dios, todos los habitantes de la tierra deben adorar. Deben adorar a Dios porque Él es la fuente de todo. Él es la base de nuestra existencia. Yo no sé si alguien aquí está convencido o no, pero déjame decirte en esta mañana: no depende de ti definir si es Dios o no es Dios. El punto aquí, mi amado, que aún no quieres someter tu vida, y te quiero recordar que Dios
debe ser adorado. Dios debe ser reconocido porque, escucha esto, Jehová es nuestro hacedor. Salmo 100. Salmo 100. Entren por sus puertas con alegría. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nadie jamás le ha dado a Dios algo que no haya recibido del mismo Dios. Por eso los diáconos nos invitan a decir: de lo recibido de tu mano te damos, porque Dios es suficiente. Hermanos, todo le pertenece a Dios. Y aquí cito a Abraham Kuyper: no hay un centímetro o una pulgada en todo el cosmos que no le pertenezca a Dios. Por eso cuando clonaron a la ovejita o querían clonar a un ser humano, hay un punto interesante, porque Dios dijo: bueno, quieren ustedes crear a su propio ser humano, pero primero hagan y creen su propia tierra, porque no hay nada que le pertenezca a Dios. Todo es de Dios. Él existe por sí mismo y no necesita de nadie. Todo depende de Él. Y yo quiero concluir esta mañana diciendo: el problema de muchas iglesias hoy es que tenemos una idea muy mediocre de quién es Dios. Tenemos un bajo concepto de quién es Dios. Paul Washer dice: la hora de idolatría más grande en América Latina no solamente es en los templos católicos, sino aún en los templos reformados, porque están adorando a un Dios que no conocen, porque están adorando una idea mental de quién es Dios. Pero el problema se hace más grave, porque no solamente tenemos una idea mediocre de quién es Dios, sino que además en el siglo XXI tenemos un muy alto concepto de quiénes somos nosotros. Ámate, empodérate, levanta tu autoestima. Y muchas veces nuestro culto está centrado en los hombres y no en la gloria y la majestad de Dios. Hermanos míos amados, en esta mañana estamos frente a Dios. Cuando nos centramos nosotros y nos ponemos en la escena, hacemos una caricatura de Dios pensando que Él ahí nos está rogando para algo. Y a la hora de invitar a la iglesia, yo ruego que quitemos esa palabra, apoyemos al hermano, colaboremos con el hermano. No es apoyo, no es colaboración, es postrarnos ante Dios. Hermanos, la iglesia de hoy, hermanos, por favor vengan. Dios no necesita que nadie lo sostenga. Dios no necesita que vengas temprano al culto. Dios no necesita que le des el tiempo que necesita. Realmente debes hacerlo, porque si tú estás lejos de Dios, mueres, porque tú dependes de Él. Déjame darte un ejemplo. Y perdón que traiga a colación aquí a mi familia, pero esta semana le compramos un pez a nuestras hijas. Y le explicamos y todavía no lo han entendido, porque quieren meter la mano y de repente la observamos y la más pequeña quería jugar con el pez y lo estaba sacando del agua. Y dijimos: no lo saques del agua, porque sacar al pez del agua va a morir. Nosotros necesitamos estar pegados a Dios. No somos seres independientes. Cuando tú no oras al comenzar el día, en realidad le estás diciendo: no te necesito. Pero entonces comienzas a morir. Hermanos, Jehová es grande.
Él es infinitamente autosuficiente. Y si tenemos que comenzar por conocer a Dios, tenemos que comenzar aquí. Versículo 6. Versículo 6. Versículo 6. Ven, ven y adora. Pero no solamente adora, póstrate. Y no solamente póstrate, arrodíllate, porque Jehová es grande. Yo espero, hermanos, que al salir de esta serie salgamos conmovidos y salgamos glorificando a Dios, porque Él es autosuficiente y Él es Dios grande. Que el Señor nos bendiga.